La tradición, en mi caso, tiene que ver con varios aspectos o varias vertientes. Evidentemente, la época en que nací, en dónde nací, en qué región, en qué idioma hablo, cómo me llamo, quiénes son mis padres, etcétera. Mi paisaje cultural y geológico. Por el lado de las inclinaciones para pintar, nacieron un poco antes porque me gustaba mucho el modelado y en barro, porque a mi papá le gustaba mucho hacer animalitos. Mi papá era casi analfabeta, pero muy inventivo, muy divertido y conocía muy bien los animales, granja, ranchito, etcétera. Y el manejo de la imagen empezó como un juego familiar a los 6, 7 años, 5 años. Juego. Lo que hoy se llama lúdico o ludens, que no es lo mismo, eh, empezó así. Luego, en una educación religiosa católica de Lagos de Moreno, a pesar de que es una zona muy enclavada en una de las regiones más tradicionalistas y convencionales del país, Lagos de Moreno tiene una característica un poco más liberal, para llamarla de algún modo, menos rígida. Pero la fortuna es que la arquitectura y las imágenes religiosas en Lagos a mí me conmovieron mucho de niño, sobre todo las imágenes religiosas, ¿sí? Por la cuestión, eh, pues, muy impactante del realismo, del origen quizás de las imágenes sevillanas, de las imágenes de las procesiones, de la religión de la Virgen, los Cristos, etc. Y por otro lado, una, mm, un aprendizaje casi accidental de, de que me fui topando involuntariamente con, con clásicos, lo que hoy llamamos clásicos, ¿no? Me impactó mucho ver fotos de las pinturas de Miguel Ángel o de las esculturas de Miguel Ángel también, de fotos de Leonardo, etc. Hasta ahí todo era muy trivial, hasta que a los 11 años me vi en la necesidad de hacerle un regalo a mi mamá el 10 de mayo. Yo estaba en un internado religioso, un noviciado menor en esa época, y se me ocurrió la idea de regalarle a mi mamá un cuadro, no un listado de oraciones, como los demás hacían, ¿no? Y pues yo no sabía que era un cuadro, y no sé por qué se me ocurrió, la verdad. Sin embargo, contaba con el apoyo de maestros y profesores que sabían bien, que sabían muy bien de pintura, de escultura, con todo y tamales, digo, con refrigeradores. Ahorita no es la hora de los tamales oaxaqueños. Y me enseñaron a hacer una pintura. En ese momento sí, brincó en mí una especie de avidez por aprender un poco y hacer pintura. Si junto estos tres momentos o circunstancias, que todavía son muy infantiles, me procuraron un estado de ánimo que atendieron muy bien mis maestros y me fomentaron y me empezaron a cultivar, a acercar información y sobre todo a hacer encargos. Los primeros encargos que tuve en mi vida fueron a los 11 años, en el noviciado.
decorar la iglesia, pintar, hacer el nacimiento, pues. Y me encantó desde entonces, encantado, ¿sí? Hacer encargos. No solamente lo que a mí se me ocurría, sino se me hacía interesantísimo que alguien te encargara que fueras el medium de algo. Entonces te pones en actoral, ¿verdad? En calidad de medium, y saber el Señor quiere esto, la Virgen María quiere esto, es la fiesta de eso. Y yo estoy en medio. ¿Cómo interpreto? Sí. No es para dar gusto, no, nada más, sino es para vincular. Y ahí fue cuando me di cuenta que hacer mi trabajo tiene como fundamento la vinculación de lo pasado, muy lejos o muy lejano en la historia, y muy presente por los momentos y las circunstancias reales del momento en particular. Quizás un poco sintéticamente, ahorita no, eso fue lo que me configuró esencialmente, y desde entonces me gusta mucho hacer encargos, ilustrar libros, hacer retratos o caprichos. Cuando era joven, mis hijos eran chiquitos, me encargaban, jugábamos, a que me encargaban dibujar animales, ¿no? Pero, por ejemplo, dibújame un rinoceronte enamorado, ¿sí? O un elefante con hambre, o una jirafa asustada. ¿Sí? No es solamente el animal, sino es él y su emoción y su condición emocional. Eso es muy emocionante, ¿sí? Y es muy enriquecedor ser el intérprete, el vehículo y el pretexto para jugar, para divertirse, para aprender. Divertirse y aprender a mí me parece casi lo mismo. Se aprende mucho divirtiéndose, muchísimo, más que en clases. Yo creo que hay una primera instancia instintiva. Quiero entender lo otro, al otro, comprender lo más posible, no comprender en el sentido de englobamiento, sino de entender, porque quiero explicarme, quiero entenderme. Desde muy chico tengo la sensación de seguirme preguntando por qué estoy aquí, por qué existo, o por qué yo existo así. A lo mejor existiría y sería otro, ¿sí? Son como misterios infantiles, ¿no? Que no lo son tantos. Después acaba uno por hacerse camotes, ¿no? Pero es explicarme y usarme como vehículo para compartir con otro. Oye, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué piensas cuando te pasa tal o cual? Entonces, muchos son pequeñas narrativas, algunas son instantáneas o de muy poca duración, otras son narrativas de mucho más elaboración literaria, digamos. O sea, a veces llegan a ser teatrales, ¿no? Puestas en escena, como el retrato que decíamos ahorita de Jaime, o el retrato de Ramo López Velarde, ¿no? Sí, en donde la iconografía, y vuelvo a lo religioso, la iconografía da cuenta de quién es el personaje, ¿no? La persona. Sí, sí, mi constitución intelectual, emocional, está construida, el andamiaje, pues es de Aridoamérica, donde necesitamos explicaros muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas esenciales es que el color, a diferencia, por ejemplo, de la pintura oaxaqueña, ¿sí?
En mi pueblo, en mi cultura, el color no existe. ¿Sí? Existe la luz y la sombra, existe el sol y el no sol. Los colores predominantes son terrosos, son de cantera, de tierra, de verdes, de los nopales y de los huizaches. Es una gama muy diferente. Y el cielo, por ejemplo, el azul, es predominantemente poderoso. ¿Sí? Hay una zona seca en la percepción que uno tiene, ¿no? A mí me costó mucho trabajo entender cuando conocí el mar a los 21 años. Sabía que existía, ¿no? Pero luego me di cuenta que Ramón López Velarde nunca conoció el mar. Y hablaba del mar. Ramón López Velarde no conoció la selva y habla de sí mismo como la selva. Bueno, son concepciones poéticas en este caso. A mí me parece, en mi trabajo, es ir buscando, sin un proyecto de tener que encontrar algo, sino ir encontrando lo que hay. Porque de pronto los horizontes en Aridoamérica son tan amplios, como decía un personaje amigo mío que conocí, Carlos Montemayor, que él era del norte, dice, uno nació en un lugar tan horizontal que todo lo que pase es tuyo. Es decir, pueden pasar las vacas y te las apropias, ¿no? Pero pueden pasar los griegos y te apropias de los griegos. ¿Por qué? Pues pasaron por ahí. En la selva, en otras condiciones geológicas, geográficas, geométricas, sucede de otro modo. Entonces, mi selección de temas, mi insistencia más bien, mi insistencia en los colores, son de lo que ya conozco. Una vez tuve el privilegio de conocer a Juan Rulfo y platicar muchas veces con él. Y me decía él, así ya ves, que miraba de ladito, o sea, no te miraba a los ojos necesariamente. Decía, no, es que uno solamente puede hablar de lo que uno conoce. Hay en algunos pocas palabras, pocos colores, pero con eso puedes hablar. Pocos formatos, pequeños formatos. Otros son vastos, otros son pequeños, otros son gigantes, otros son continuaciones. Sí, yo soy muy serial, digamos. Hago muchas series de cosas. Así me funciona la cabeza. De ahí tienen que ver las insistencias o persistencias en los colores, en los temas, en la ocupación de la introspección también. Como tú dijiste hace rato, casi todo lo que hago son autorretratos. O sea, soy disfrazado de loba o de jaguar, de murciélago. No tengo ningún problema en balconearme, ni siquiera en hacer el ridículo, pero sí me interesa que haya la convicción de que podemos entendernos en tanto que nos podemos comunicar. Que yo te pueda decir algo, que tú puedas encontrar algo en lo que yo estoy diciendo, que te tenga que decir algo a ti, y que podamos construir un diálogo, o por lo menos una duda, son más sabrosas y muy fecundas. ¿Sí? Eso de estar de acuerdo con alguien no me entusiasma mucho. Digo, pues se acaba, estamos de acuerdo y pues, felicidades, ¿no? Se acabó, fin de la historia. En cambio, cuando empiezas a dudar, a dudar de ti mismo, de uno mismo. Y yo cuando algunos periodos paso de mi vida en que no me pasa la duda, voy con mi amigo el Neuras, ¿no? Mi amigo Alfredo, mi médico neurólogo, porque es muy inquietante que no tengas preguntas, que no te... A ver, ¿qué está pasando? O sea, ya no me pasa nada. O sea, no me pasa nada, ya no tengo dudas, ni de mí mismo. Bueno, principalmente, estamos jodidos, ¿no? Bueno, no, estoy jodido.
Eso es lo que quiero permanentemente. ¿Cómo son las cosas? ¿Por qué son así? Mira, eso es muy interesante, acudo a una palabra que conozco bien por mi frecuentación del francés. En francés, exprimir, exprimer, ¿sí?, significa expresarse. En español es exprimir. Encuentro una metáfora en esa diferencia lingüística y semántica. ¿Sí? Expresar es qué tengo adentro, qué tengo afuera, qué tengo que poder exprimirme ahorita. ¿De qué jugo soy ahorita? ¿O de qué jugo se me necesita cuando me hacen un encargo? ¿Sí? ¿Cuál es mi fruto? ¿Sí? ¿O qué fruto soy ahorita? ¿Se me necesita sandía? A ver. ¿O me quiero tuna cardona? ¿O ahorita tengo sabor de pan? Ahorita soy el aire salado del mar, ¿no? ¿Cómo soy? La diversidad me ha llevado a entender que soy un ser, una existencia contradictoria, ambigua, variante, evolucionante, ¿sí?, y que tengo que ir al ritmo de mi vida, ¿sí?, sin importar qué años tenga de edad y sin importar qué tengo a la mano, porque puede ser un lápiz y un papel, o un pedazo de carbón y un... no importa, ¿sí?, lo que dice Matiz. Es muy importante, sí, con qué lo hago para lograr el vínculo hacia afuera o conmigo mismo, porque muchas veces uno tiene necesidades propias, muy privadas a veces, en que uno necesita decirse a sí mismo y funcionar como espejo, ¿sí?, y no hacerse el güey cuando uno ve el espejo y decir, ay, ¿y quién es, no? No, yo qué soy. ¿Cómo usar los materiales? Son muy primarios, necesariamente, en el principio de que la expresión es muy ancestralmente, muy biológicamente necesaria. Y expresarse, a mi modo de ver, es cómo puedo hacer para exprimirme ahorita, ¿sí?, sin piedad o con pereza, no importa, sino qué es necesario, qué no lo es también. Hay muchas cosas que no son necesarias, pero todos los días tiene uno algo que pensar, no necesariamente que decir. Eso no es ni frecuente ni común y solamente algunos pueden decir cosas muy importantes, ¿no? Pero explicarse la propia existencia todos los días sí me parece, a mí, esencial en mi existencia. Y compartirla. Bueno, el arte en mí fue una elección de vida. Estudié una profesión, estudié arquitectura, tuve mis impulsos religiosos, revolucionarios, sí, pero la única forma en que pude incorporarme yo a mí mismo, en la menos peor de las posibilidades, fue haciendo lo que hago. Y usar mis capacidades, las muchas o pocas que tenga, no me importa, sino lo que sí soy, usar mi existencia, mi vida, para primero serme útil a mí mismo y no andar jodiendo a los demás, pero también para, insisto en compartir, para comparar y diversificar. No me molestan
esencialmente las definiciones, pero me parecen un instrumento un poco burdo las limitaciones. Sin embargo, es como una brújula. ¿Sí? ¿Para dónde está el norte o el norte-suroeste? Bueno, pues aquí estoy. ¿Sí? Pero eso no te ayuda a dejar de estar perdido. Nomás estás perdido y sabes en dónde estás perdido. ¿Verdad? Ahora lo demás es, ¿y ahora qué hago? Necesito agua, necesito comer, necesito moverme. Y no atenerme a una definición o un etiquetado. ¿Sí? Entonces, también me resulta muy importante la diversidad de mi existencia. Cuando una vez tú me preguntaste, ¿qué música te gusta? Yo le dije, toda la buena. ¿Pero cuál es la buena? Pues la que me gusta. Es decir, ¿cuál vino te gusta? El mejor. ¿Y cuál es el mejor? El que me gusta. No es cuestión de ser experto, no. Uno tiene que ser experto en sí mismo. Bueno, experto nunca llega uno a ser. Pero sí insistir en cómo uno es. Para no engañarse, no engañar y sobre todo pragmáticamente para vivir de eso. Vivir con eso, desde eso y con eso. No es muy prometedor. Me acuerdo que una de las últimas frases, palabras que mi mamá ya a unas horas de morir me dijo, ay, mijo, escogiste el camino más difícil. Le dije, no, si hay peores. Se estaba muriendo mi mamá. Imagínate. Los caminos no son difíciles. Uno es el que la hace de jamón, ¿verdad? Uno elige. A mí, yo no puedo decir que a mí me eligió el arte o no. No, yo tenía posibilidades de tener profesión, ¿sí? Pero ahora tengo profesión, ahora, bueno, desde 50 y casi 60 años. Es mi profesión, es mi oficio, es mi vocación, es mi ambición y es mi modo de vivir. Un modo de vivir que quiero que sea útil. Útil. Sí, utilitariamente útil, ¿sí? En el sentimiento, en el pensamiento, en la realidad. Por eso tu pregunta es bien fundamental, porque luego nos hacemos muchas bolas con ¿por qué? Yo prefiero planteármelo es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué existo? Ya sé que ¿por qué existo? No lo voy a lograr, no voy a retener la respuesta. Pero ¿para qué? Ya que estoy aquí, pues a ver si sirvo de algo, ¿no? Si no elegí mi nombre, no elegí dónde nacer, ni en qué año, ni cuántos hermanos, no elegí a mis papás, no elegí ser hombre o mujer, casi no elegí, ¿eh? Las cosas esenciales no las elegí. Y muchos. Bueno, por lo menos 7,000 millones de humanos actualmente no elegimos muchas cosas. Pero ya que está uno aquí, pues, ¿para qué sirvo? O ya que estoy aquí, ya estoy aquí. Y esto va a durar unos años. Ahora sí que como dice, ¿para qué soy bueno? La mayor parte de mis días, no son todos iguales, pero la mayor parte de mis días son, me levanto temprano, despierto temprano, me lleva unas horas, un café, 2 cafés, es cuando aprovecho para hacer mi correo, electrónico o no, en fin, despertar. Ver en qué voy, en lo que se había dejado anoche, ayer, o qué sigue hoy. ¿Sí? Y retomar el hilo poco a poco. ¿Qué colores estaba usando? ¿Cuál era el pincel? ¿En qué iba? ¿O dónde dejé ayer la tarea para que hoy funcione? Normalmente eso hago mi tarea y dejo preparada la tarea del día siguiente, la jornada del día siguiente. A veces una jornada son de 3, 5 horas, otras veces de 10,
otros desde 1 hora. No hay eh, un rigor militarista en eso, pero sí un rigor de pensamiento y de hilar las ideas, los procesos. Pues tiene que ver mucho, muchísimo. Aunque haga encargos, inevitablemente me vuelco yo. Regreso un poco a la diversidad. El encargo de un retrato, ¿sí? Claro, me interesa la persona que voy a retratar, el parecido, ¿sí? Su iconografía y todo. Pero yo, ¿qué soy en la representación que hago de él? Él también tiene que verse en lo que yo hago, ¿sí? Supongo. Pero yo me vuelco en él y me pierdo sin exagerar de soberbias o de explicaciones. Alfredo, mi amigo neuropsiquiatra, me explica que eso se llama un trance. Verte, volcarte en el otro, en lo otro, siendo tú mismo. ¿Sí? No un desprendimiento, no, sino una integración con lo otro. Es decir, yo inevitablemente en todo lo que hago me balconeo. Soy un objeto verdaderamente barato para psicólogo, para psiquiatra, ¿no? Se me nota todo. Mis ambiciones, mis defectos, mis virtudes, o todas estas características de mi existencia. ¿Sí? Nunca me ha interesado el estilo, tener un estilo, porque no lo tengo. Soy suficientemente diverso como para no preocuparme por tener un estilo. ¿Sí? No me interesa que me identifiquen, no me interesa ni siquiera mi figura, mi manera personal, ni mi cuerpo, no. Me interesa mucho que lo que haga sea cierto. Y en eso me vuelco yo. Hace muchos años un amigo muy, muy querido que murió hace rato, Helsen Gass, pintor, me decía un poco en broma y no tanto, es que tú te entregas a todo. Y yo le decía, bueno, pues es como hacer el amor, ¿no? Si no te entregas no funciona. Entonces, la pregunta me parece pertinente porque mucha gente no se la pregunta. ¿Sí? Uno no es una máquina de pintar. ¿Sí? Uno tiene oficio, tiene ejercicio de la imaginación, tiene experiencia para manipular la imaginación, la propia, para ver la de los otros, para gustar o no gustar de lo demás de los otros. Pero uno, insisto, es un intermedio, es una especie de vorágine que está en todos lados y en ninguno, pero está uno adentro y está uno afuera, la simultaneidad. ¿Sí? Cuando a veces medio despertando veo los cuadros en el otro cuarto, me pregunto, ay carajo, ¿y quién hizo esto? ¿No? Bueno, sí soy yo, evidentemente, ¿no? Pero ¿en qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? O cuadros que hace muchos años que no veo, que le dices, tengo un cuadro tuyo que es así, así, por teléfono. Ay, pues no sé. Sí, sí. Se van quedando pedazos. No es que uno se destace, pero vas metiéndote todo, en cada pincelada, en cada ausencia, en cada pensamiento, en cada reflexión, en cada ejecución. Te vas dejando todo. Me han dicho muchas personas acerca de la intensidad de mi trabajo, ¿no? Yo entiendo la intensidad como volumen de la música,
o volumen. ¿Sí? Se me hace muy intenso algo, ¿no? O un sabor muy intenso. Yo realmente no me siento ni mucho ni poco intenso, simplemente hago como puedo hacer en cada momento. Sí, eso sí, cada vez en cada momento. Como te decía, me parece la analogía más cercana a hacer el amor. Sí, ahora sí que está picudo. Sí, sí. Es un patos, eros, patos. Siempre la ambigüedad, siempre la dualidad, me parece a mí, no perderla de vista es importante. Y no es que me cueste trabajo, no, simplemente estoy diseñado así. Yo no elegí mi diseño, lo cultivé, eso sí, pero la IBM o lo que, como se llame, pues es mía. Trato de manejar lo mejor posible lo que mi cuerpo, entendido como todo lo que siento y pienso, mi cuerpo, mi existencia, me puede permitir. No me siento que tenga límites, no me ha preocupado, porque soy muy limitado en muchas cosas. Si mido 1,68, no puedo jugar básquetbol. Límites. ¿Sí? Tengo una mesa de ese tamaño, un espacio de ese tamaño. Bueno, puede ser un mural, pero in situ no lo puedo pintar aquí. En fin, límites. Límites no son restricciones, son elecciones. ¿Sí? Erasmo de Rotterdam dice algo parecido en el elogio de la locura, ¿sí? Diciéndole a Tomás, a su amigo Tomás Moro, ¿no? Yo creo que yo no uso mucho preocuparme por eso. Me preocupa más, mucho más, el proceso. Me ocupo mucho el proceso de una serie, de un cuadro, de un encargo. Me preocupo de cómo le hago para proceder, proceso. ¿Sí? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué quiero? ¿Qué se necesita? ¿Qué se usa? ¿Para qué es? ¿Es un cartel? ¿Es una escenografía? ¿Es un capricho? ¿Qué es? Pues todo es válido. Mejor dicho, todo se puede. ¿Sí? Sea válido o no válido, todo se puede. ¿Sí? Y a veces uno amanece en un mood, como se dice hoy, de mucha materia, sí. Y otros días andas seco, ¿no? Y otras noches andas perdido. El cuerpo te va dictando también. El cuerpo es la materia prima con la que uno trabaja. Sí, te comentaba hace rato que fue una especie de accidente el nombre. Ya había empezado a diseñar, a dibujar, por ahí lo tengo en una libreta, esas ideas que tenía de que me parecían indispensablemente necesarias ahorita. No por la circunstancia de la pandemia, sino porque con un año de este enrarecimiento de la comunicación, del aprendizaje, de la cotidianidad, le salen a uno los demonios, ¿no? Los demonios, los buenos y los malos, los bonitos y los feos, los perversos y los beatíficos, ¿sí? Todos los demonios. ¿Sí? Y coincide con que esa urgencia humana se ve exacerbada por esta circunstancia, ¿no? Y que es común, es decir, es global, es terráquea, es del planeta. No nos está pasando, no nos parece que nos pasa a todos más o menos lo mismo a veces, sí, a unos sí, a otros no. Bueno, pues a ver,
Entonces encontré que con la mitología podía yo decir cosas que se parecen a estos demonios, ya muy usadas muchas mitologías. Entonces me propuse a ver cuáles son mis demonios, los míos. ¿Sí? El miedo, la soledad, el aislamiento, el miedo a la enfermedad, uh, el temor de la muerte, muchas cosas. Y también el gusto, el disfrute de estar solo, el disfrute de tener muchos contactos, muchos amigos, muchos cuates, pero todos virtuales, ¿no? Ahorita. Entonces podía uno abrazar y besar a alguien, pues ahora no se puede, ¿no? Entonces hay unos stickers y unas cosas así que le haces así, sí, y picas, entonces sale un besito, ¿no? Pero eso no es cierto, obviamente. Demonios. ¿Sí? Cuando con una amiga platicábamos de esta coincidencia temporal y conceptual de la enfermedad y de los temores, que nos brincan esos demonios, coincide con una pandemia. Entonces empezamos a analizar qué son demonios o qué es pan, la concepción griega del concepto pan, Pangea, por ejemplo, o panegírico, o Pandora, que no tiene que ver, pero es pan, ¿no? Y que es griego, es la idea. O panteón, pandilla, panoplia, panóptico. Todos estos términos que tienen en su constitución pan como pánico, fue la primera palabra, pánico. Pero pánico no es solamente tener pánico o sentir pánico, sino también es una totalidad particularizada, como decíamos hace rato. ¿Qué nos dice ahorita? No es la idea que sea oportunista, sino que sea pertinente. No intenta hacer reflexiones muy sabiondas, ni mucho menos. Tiene más que ver con lo que decíamos hace rato, lo lúdico. Y juguetear con nosotros mismos, juguetear con nuestros miedos, manosear nuestros temores, ¿sí? Acariciar, fajar con nuestras propias inhibiciones, con nuestras carencias, para enriquecernos. ¿Sí? No es una declaración de nada, no tiene contenido, ni actualización, no tiene discurso filosófico. Tiene un objetivo de divertir, diversificar, divertirnos. Y eso nos reflexiona de todas maneras. ¿Sí? Y es muy divertido pintar eso. Entendernos divertidamente. Ese es quizás en el corazón de esta serie lo más importante. No propone, la serie no propone respuestas ni discursos de ninguna especie, y quizás preguntas muy poco. Son más bien las sensaciones infantiles o lúdicas de que la misma existencia, el origen, nos propone como seres humanos. ¿Sí? Algunos le llaman conservar la niñez o la infancia y todo. No. Vamos, yo estoy muy a gusto con los años que tengo. No pretendo hacer ni retrospección, ni un regreso, no.
Nada más quiero divertidamente seguir entendiéndome. No lo voy a lograr, por fortuna, pero sí puedo seguirme a través de las sensaciones, puedo seguir preguntándome qué está pasando ahorita. ¿Sí? ¿Por qué traigo un murciélago en el alma, no? ¿O por qué soy un jaguar? ¿O por qué soy una loba que llama a sus hijos? ¿Por qué soy un pulpo? ¿Sí? No explica nada, no pretende, sino pretende proponer solamente sentir a través de imágenes muy simples o sencillas de lectura anecdótica, pero fácil. Son mini cuentos, mini narraciones. O pequeños poemas, como dice Vicente Quirarte, ¿no? O mini poemas. No, la posibilidad que veo en este momento es ser el mejor hombre que puedo ser. No me interesa mucho ser el mejor pintor o el mejor X o Y o Z. Quiero ser, no la versión mejor, no. No tengo muchas versiones de mí mismo. Quiero poder ser lo mejor que puedo ser haciendo lo que hago, ¿sí? Siendo lo que soy, sin poder entender, por supuesto, ontológicamente, la dimensión de lo que cada uno es, ¿no? Porque eso me parece literalmente incomprensible. ¿Sí? Sí, con esta materia, con estos años, con este cúmulo de átomos y moléculas que soy, que han cambiado a lo largo de mi vida. Ya no tengo las moléculas ni las células que tuve cuando tenía 6 meses, 7 años, 20 años, ya son otras. ¿Sí? Pero sigo siendo yo. Y sigo siendo un adicto a pintar o un vicioso de buscar, de roer en mi existencia cómo a través de mi trabajo puedo ser un hombre mejor, para poder ser lo mejor posible, pues un buen papá, un buen abuelo, un buen amante, un buen lo que sea, ¿no? Sobre todo ser mejor. Ahora, eso, ser mejor implica, tengo que explicarlo, que me exijo mucho de mí por el potencial que tengo de mejorar muchas cosas, ¿no? Mejorar mi educación, mejorar mis aprendizajes, mejorar mis relaciones con los demás. Hay muchas cosas que puedo mejorar. Pues, todavía hay tiempo, ¿no? Bueno, lo que sea. Pero es para eso, o desde esa idea que me interesa, en el caso específico, hacer esta serie, ¿no? Para saber qué estoy viviendo con mi vida en este momento, ¿no? Encantado. Es, ahora sí que es mutuo, pero es importante que sea mutuo y es muy importante ir avanzando en la adecuación de mi trabajo a los nuevos modelos de comunicación, de participación y de la feliz contaminación de los pensamientos y los sentimientos de los demás, ¿no? Sí. Exactamente. En el término estricto, contaminarse no necesariamente es tóxico o enfermizo, ¿sí? Es indispensable. Es decir, si no tuviéramos, no sé, 150.000 millones de bacterias en el cuerpo, que pesan casi 3 o 4 kilos de cada ser humano, o sea, si no estamos contaminados no podemos existir.
es biológicamente imperdonable. La pureza de nada no existe. La contaminación es indispensable. Muchas gracias a ti. Ahí nos vemos y afortunado de compartir con ustedes y con toda la infraestructura de contaminación que tienen con el público, con ustedes mismos. Muchas gracias. Encantado.